Minero energético. Muchísimas gracias. Vamos entonces a llamar al siguiente grupo de panelistas que participarán en esta conversación. María del Mar Pizarro, representante a la Cámara. Invitamos también a José David Name, senador de la República, a Óscar Villamizar, representante a la Cámara, y a Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de editorial del grupo Semana, quien es el encargado de moderar este espacio. Bienvenidos a nuestros panelistas y, por supuesto, a nuestro moderador. Adelante. Les recordamos al moderador de este espacio y de todos los paneles de esta tarde que pueden monitorear el tiempo en nuestras pantallas principales también, que están frente al escenario, para poder hacer uso del tiempo, uso correcto del tiempo que tenemos dispuesto para cada uno de los paneles de esta tarde. Bienvenidos y cedemos la palabra a nuestro moderador, el doctor Carlos Enrique. Bueno, buenas tardes para todos. Sigo con la teoría del precioso horario, pero es un horario, yo creo que bastante acorde y bastante interesante para lo que estamos discutiendo hoy y a esta radiografía del sector energético en general del país. Lo que hemos visto pues son una serie de retos y desafíos a los que se enfrenta no solo el sector, sino el país. Hemos visto lo que está pasando en el tema petrolero y de gas, en el tema de energía eléctrica y sobre todo también en el tema minero, con oportunidades que tenemos para desarrollar. Pero esta es una visión muy interesante de lo que viene desde el punto de vista del legislativo. ¿Hasta dónde podemos llegar con iniciativas que nos ayuden a destrabar todos estos problemas y dificultades a las que se está enfrentando el país? Y yo quisiera arrancar con la bienvenida y con la gratitud por estar acá con nosotros y por supuesto la gratitud a la Andy, al doctor Bruce, al doctor Concha, a Maritza, la doctora Imelda por estar y habernos invitado a participar con una reflexión que hizo la Contraloría a finales del año pasado. Y en un informe dijo una cosa, pongo comillas, donde dice que si es verdad o no que se interpuso la transición energética a la seguridad energética. Si el proceso de transición se aceleró o no se aceleró demasiado, dimos un salto al vacío, o si, por el contrario, estamos en un proceso en donde tenemos que ir acelerando esta discusión. Entonces, antes de entrar al tema del legislativo, quisiera conocer su opinión al respecto de esto, doctora Pizarro. Creo que el otro lado. Muchas gracias, es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Yo en realidad nunca estuve muy de acuerdo con las expresiones iniciales del gobierno en no apoyar la generación de gas, aun siendo una congresista de gobierno. Yo creo que todos acá estamos preocupados por la seguridad energética. Me imagino que esto se habrá hablado el día de ayer y esta mañana, y es que en realidad tenemos problemas de seguridad energética. O sea, se piensa que nos va a hacer falta de oferta energética un 5% de aquí al 2028 y un 10% de aquí al 2030, 2032. Y pues para todos creo que esto es una preocupación. Ahora, importar gas, que es algo que no se hace desde este gobierno, sino que se ha venido haciendo desde hace un tiempo, pues también genera muchísimos más costos que producirlo acá, tanto costos en términos de huella de carbono como costos económicos. Sin embargo, me imagino que hablaremos de esto en este panel, pero sí me parece importante seguir con la exploración de gas y sobre todo con los pozos convencionales de extracción de gas. Muchas gracias, doctora Pizarro. Doctor Name, ¿cuál es su visión? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la Andy por invitarme a este panel de Congreso. Lo que se refiere, o el informe, cuando uno lo lee detalladamente, es que realmente vamos a tener una estrechez de producción de energía. No creo que este año, pero digamos el próximo año, el 2026, 2027, ya uno comienza a ver
que podemos tener unos problemas de generación de energía. Yo no creo que tengamos ese problema básicamente por impulsar las energías renovables. Lo que ha pasado es que tuvimos inicialmente una ministra de Minas y Energía que comenzó a imponer una política de no fracking, de no carbón, de no gas, y en esa medida se ha perdido el interés por el inversionista de generar nuevos proyectos de generación eléctrica. Llámese generación termoeléctrica, llámese generación limpia. ¿Y por qué le digo lo de la generación limpia? Porque si usted se da cuenta, el gobierno pasado dejó unas subastas que no fueron muy perfectas, pero se dejó el camino y el ANLA y el Ministerio de Medio Ambiente le pusieron trabas y todos los problemas que se le podían colocar a unos proyectos en La Guajira. Y como no se sacaron adelante esos proyectos y como no se sacó adelante la transmisión de energía de la recolectora, pues hoy tenemos estas dificultades, porque ya hoy vamos a tener 3 años de este gobierno. Si desde el primer día este gobierno hubiera aprovechado la fortaleza que tiene con las comunidades, les hubiera explicado que era importante la generación de energía eólica y que sacáramos adelante todos los proyectos de generación verde que estaban propuestos y que propone este gobierno, hoy no tuviéramos esa estrechez de energía. Y la Contraloría habla en su informe directamente y le achacan a la transición energética el posible problema a futuro que tengamos en el año 26 y 27 con una falta de energía o una falta de generación. Muchas gracias, doctor Name. Doctor Villamizar, bienvenido. Estábamos conversando sobre un informe de la Contraloría en donde habla de que se interpuso la transición energética sobre la seguridad energética. Quisiera conocer su opinión sobre esta frase para posteriormente ir cada sector y analizarlo desde el punto de vista del legislativo. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerle, por supuesto, a la Andy por la invitación, saludar a mis compañeros del Congreso. Yo creo que solo la idea de tener que dejar de sacar o de hacer contratos de exploración y explotación de hidrocarburos hace que se fracase la transición energética. Y es algo, además, que lógico por el único argumento que no hay de dónde sacar los recursos. Cuando ustedes se van a dar cuenta cuánto cuesta realmente la transición energética en un país, empieza a revisar de dónde va a sacar los recursos para efectivamente sacar adelante esa transición energética. Así que yo creo que no solo ha sido una mala decisión del gobierno no sacar estos contratos adelante, sino que creo que ese discurso de transición energética, de la cual creo que todos los que estamos aquí presentes estamos de acuerdo, hoy no tiene la financiación necesaria para que sea una realidad. Siento que es otra cortina de humo para hacer valer mucho más allá la ideología que la parte técnica que sectores tan importantes como estos necesitan en realidad. Un poco la discusión no debe ser si una se contrapone a la otra o si está por encima una de otra. Yo lo que creo es que hay que sentarnos en la realidad y decir de dónde vamos a lograr hacer una transición energética. En un país que ha dicho el gobierno infinidades de veces, hoy está desfinanciado, pero que quieren sacar adelante premisas como estas a costa de un sector tan importante como lo son los hidrocarburos. Muchas gracias, doctor Villamizar. Una de las palabras que se ha mencionado mucho en este evento ha sido la palabra fracking. Y el gobierno pues ha estado en contra del fracking. Hay un proyecto de ley en donde se prohíbe el fracking, hay otro en donde se dice que se hagan los pilotos,
Pero quiero hacer una reflexión y es, de acuerdo con análisis que ha hecho Naturgas, en algún momento se estableció que a partir de la licencia ambiental, Colombia podría tener gas disponible en un año versus lo que necesita hoy en términos de del déficit que se está registrando, que nos toca importar gas. Y en ese escenario, pues podríamos pasar de aquí al 2030 cuando puedan entrar los recursos del offshore. La pregunta es, ¿deberíamos volver a tomar la discusión del fracking, como lo mencionó esta mañana el doctor Bruce en la presentación con los colegas suyos del gremios del sector energético, para poder atender esta emergencia, esta situación tan compleja que tenemos de gas? Doctora Pizarro. Pues yo definitivamente creo que al sector de hidrocarburos hay que apoyarlo. Es un sector que genera el 8% del PIB, genera 600.000 empleos. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el fracking. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con el fracking? No estoy de acuerdo porque creo que cada vez el agua es un recurso mucho más importante. Creo el 70% de los recursos hídricos de Colombia son pozos subterráneos. Y a mí realmente sí me preocuparía llegar a contaminar en algunos sectores de nuestros países estos pozos. También creo que uno de los problemas, estos pozos de agua subterránea, también creo que uno de los problemas del sector pues no es solo la posición ideológica, sino las comunidades. ¿Sí? Nosotros vemos que las licencias sociales y ambientales cada vez son más complicadas de adquirir. Las consultas previas pues casi que han imposibilitado grandes proyectos energéticos en el norte del país, pues sobre todo estoy hablando evidentemente de lo eólico. Entonces creo que en ese sentido tenemos que mejorar los procesos burocráticos y tenemos que hacer algo con las consultas previas, y lo está diciendo alguien que es del partido de gobierno, porque se ha vuelto en muchos sentidos inviable tanto para el progreso de las comunidades como para el progreso del país. Pero creo que el fracking ha demostrado en varios países, primero, que genera muchísima conflictividad social, y si nosotros ya vemos que eso está pasando con las eólicas, no me querría imaginar el fracking. Me preocupa muchísimo la contaminación de agua y también pues creo que el tema sísmico es algo que podría ser preocupante. Sin embargo, sí creo que nosotros tenemos que apoyar al sector en cuanto debe ser el que lleve la batuta, y que ya lo está haciendo. O sea, mira todo lo que está haciendo, por ejemplo, EPM. EPM, con quien hemos sostenido muchísimas conversaciones sobre el tema de la energía nuclear, o incluso Ecopetrol, el doctor Vera, pues, que habló de este tema. O sea, creo que nosotros tenemos que hacer la transición con el sector, y me parece que el problema fundamental ha sido un problema de falta de comunicación, de polarización política, cuando deberíamos estar trabajando de la mano. Muchas gracias, doctora Pizarro. Doctor Name, ¿volvemos a hablar de fracking o no? Silencio administrativo positivo. No. No, porque yo creo que, bueno, a mí me toca hablar del tema. Ese es un proyecto que está en la Comisión Quinta hoy de Senado de la República, con un mensaje de urgencia. Esas son de las últimas travesuras que hizo la exministra de Medio Ambiente, esa y la resolución de parar todo el progreso de Bogotá y Cundinamarca. A última hora hicieron eso. Yo lo que claramente no estoy a favor de prohibir el fracking en Colombia. El fracking en Colombia viene pausado desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos lo pausó durante 8 años, pero no lo prohibió. Que eso es lo que, digamos, cada gobierno, cada presidente, el próximo que llegue dentro de un año, año y medio, puede tomar la decisión de pausarlo o desarrollarlo, pero prohibirlo es como darle al traste de tener nuestras futuras generaciones esa oportunidad de encontrar nuevos yacimientos o de explotar de otra manera los que actualmente tenemos. A mí lo que me gustaría es que habláramos aquí en este foro de potenciar, de desarrollar todos esos contratos que ya están adjudicados. Por ejemplo, en el departamento de Boyacá, el señor gobernador
y un secretario de Medio Ambiente, por populismo, porque quieren obtener votos para sus elecciones, se opone a una empresa que ya tiene título, que ya tiene inversión, que ya tiene tubo, que ya tiene explotación, y esos pozos, esos yacimientos de gas, si el gobierno se pusiera juicioso en sacar adelante, tendríamos 2, 3 millones de pies cúbicos. Y así como lo han dicho aquí ayer, Ecopetrol, como lo dijo esta mañana, perdón, hay mucho gas atrapado en Colombia. Entonces, bueno, nos ponemos a hablar de la prohibición o la no prohibición de fracking, pero yo creo que lo que tenemos que hablar aquí claramente es poder volver a recuperar nuestra autonomía energética porque Colombia tiene gas. Yo a veces escucho, esta mañana escuché a Ecopetrol y bueno, hablaba, ya dejó claro que ellos no están haciendo una regasificadora, sino comprando un servicio. Por fin lo dijeron porque no sabíamos realmente cuál era la forma del contrato. Pero fíjese que nos dijeron, no, estamos contratando 50 millones. Eso es para resolverle al Valle del Cauca, para resolverle al sur su problema puntual. Pero en Colombia necesitamos resolver el problema general de todos los colombianos. Y si aquí queremos montar una regasificadora de 250 millones de pies cúbicos, tenemos que montarla en La Guajira. Esos son los temas que tenemos que estar hablando. Por supuesto, si usted quiere escuchar una respuesta del senador José David Name, que le toca ahora ese pequeño problema, espero que el presidente Petro no me vaya a sacar a la minga ahora otra vez a la Plaza de Bolívar y toda esa cantidad de cosas, pues yo estoy en contra de prohibir algo que no se está haciendo actualmente en Colombia. Quiero y estoy de acuerdo en potenciar lo que ya hemos entregado. Muchas gracias, doctor Name. Doctor Villamizar, ¿sí al fracking o no? Yo creo que lo primero que hay que decir sobre el tema del fracking es que un gobierno como este no puede estar apoyando un proyecto anti-fracking cuando el 13% de las utilidades de Ecopetrol dependen del fracking que hacen en Estados Unidos. A todas luces es incoherente. Pero adicionalmente a eso, aquí nadie tiene discusión si el fracking se va a hacer en Colombia o no. Aquí lo que está en discusión es hacer unos pilotos. Esa es la discusión. Y cuando usted no tiene ni siquiera derecho a probar si una técnica es buena o no es buena, pues de tajo está acabando con toda la posibilidad de un sector tan importante como hidrocarburos. Ahora, esta discusión era una discusión tranquila hace 5 años atrás. Los que lo pusieron sobre la mesa fueron las decisiones del gobierno nacional. Aquí vino el ministro Palma a decir que no podían hablar de fracking, o que él no podía hablar de fracking, o que era la línea roja que él iba a trazar. Y entonces, ¿cómo vamos a superar la crisis de gas que hay en este país? Que yo tengo que decirlo con absoluta claridad. Los números no los ponemos los que hacemos oposición a este gobierno. Ni siquiera lo ponen los gremios. Los números los entregó Ecopetrol. Lo que pasa es que uno no puede, cuando no les gustan los números, esconderlos o matizarlos. Así que yo creo que no solo es una discusión que se va a dar en el Congreso, y qué bueno que estemos con el sector aquí. Es una discusión que hay que dar en la calle. Hay que contarle a la gente por qué va a pasar si no se hace fracking. Yo visito los 87 municipios de mi departamento de Santander y la gente no sabe qué es fracking. Pero sí saben que por no hacer fracking se le va a subir la bombona, como lo llamamos nosotros allá, de gas de 200 a 350 mil pesos. Y ahí hay que llevar la discusión. Porque la discusión a todas luces no es técnica. Si fuera técnica estaríamos haciendo los pilotos. La gente estaría aceptando que se hicieran los pilotos para saber qué va a pasar después de los pilotos. La discusión lamentablemente la volvieron política.
y entregándole la seguridad energética del país, ¿quién sabe a quién que va a venir después a suplir esas necesidades de gas que se tienen hoy en día? Así que yo creo que si hoy hay una discusión real del fracking, el que lo puso sobre la mesa fue el gobierno nacional, eliminando la posibilidad de contratos de exploración y explotación, desestimulando la industria. Pero adicionalmente creo que, que la pelea o los argumentos dejaron de ser técnicos en el fracking hace mucho tiempo. Porque si fueran técnicos realmente, estaríamos todos esperando a ver qué arrojaban los pilotos de fracking. Estamos en un gobierno que por encima de la ideología, hoy está poniendo, perdónenme, que no está poniendo nada por encima de la ideología. Lo que ellos piensan es la verdad absoluta y revelada, con un tema que me parece muy importante y que le escuchaba a María del Mar. Las comunidades, por supuesto que son muy importantes las comunidades. Con las personas del sector con las que he hablado, les he dicho lo importante que sería tener un proyecto de ley para regular los PVC. Pero si es por las comunidades, ni siquiera gas offshore vamos a tener. El proyecto más cercano tiene más de 120 consultas, 116 consultas, excúsenme. ¿Cuándo vamos a terminar 116 consultas con las comunidades? Y dicen que después de las consultas se demoran 5 años. Eso quiere decir que más o menos en 20 años vamos a tener gas offshore. Pero aquí vienen y dicen que no hay ningún problema, que está cubierta la matriz energética y que los que estamos haciendo ruido con lo que está sucediendo hoy en el país en materia de gas, lo que queremos es incendiar el país. Y esto es un mensaje muy claro a todos los que hacen parte de este sector. Si no nos despertamos frente a la realidad técnica de lo que está pasando y no nos ponemos en la tarea de explicarle a la gente lo que le va a pasar en sus hogares, el gobierno ya volvió esto una pelea entre ricos y pobres, entre las grandes empresas multinacionales, entre los grandes contratistas del sector y los pobres. Y eso no lo podemos permitir. Porque si alguien va a ser afectado, no es el señor de estrato 5 que paga 50.000 pesos de gas y que se le subió a 70.000, 80.000 o a 100.000. Ese señor si está muy apretado, o esa familia si está muy apretada, deja salir a comer a un restaurante una noche. Es el señor de la vereda, de la provincia, que dejó de pagar 200.000 pesos de gas para pagar 350.000, pero que además no se gana un salario mínimo mensual su familia. Ese es el que va a dejar de comer, que le va a tocar volver a la estufa de leña. Así que yo sí creo, y en esto, perdónenme que sea reiterativo, hay que no solo tener el discurso técnico, sino hay que volver este discurso un discurso más digerible de la afectación real que van a tener las comunidades. Muchas gracias, doctor Villamizar. Yo tuve un jefe que muchos de ustedes conocen o conocían, se llama Juan Mario Lacerna, y él hacía una referencia con el sector de petróleo, particularmente con Ecopetrol, y era que todo el mundo quería comer carne y tomar leche de la misma vaca al mismo tiempo. Y un poco lo que está pasando ahora es que hay un sector que pues no hay nuevos contratos de exploración, hay limitaciones como el tema del fracking, pero tiene muchas cargas fiscales y regulatorias. ¿Qué hacer para poder compensar esa balanza de tal manera que el sector tenga más viabilidad, como lo dijo la doctora Pizarro, y que se le pueda apoyar en un momento en donde las cuentas fiscales, donde se centra gran parte del país y del gobierno, tampoco están dando? Sí, muchísimas gracias, Carlos. Yo, antes de contestarte, quisiera responderle algunas cosas al doctor Oscar. Y lo primero es que él dice que, pues que hablemos técnicamente, que dónde están los pilotos. Pero es que yo creo que los pilotos ya se han hecho en muchas partes del mundo. O sea, nosotros tenemos evidencia científica
de lo que causa el fracking en distintas geografías. Esto, o sea, no necesitamos ser pilotos en Colombia para saber o para poder predecir más o menos cuáles van a ser los efectos medioambientales del mismo. Y creo que estamos de acuerdo, porque creo que el mayor problema definitivamente y lo que está retrasando muchísimo los procesos tanto de fuentes no convencionales como de hidrocarburos de producción es el tema de la consulta previa. Y esto creo que sí lo podemos corregir. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces me parece que este es como uno de los puntos fundamentales que nosotros tenemos que tratar. Ahora, qué pena, Carlos, ¿me puedes devolver? Tranquila. No, que la industria petrolera, particularmente ha tenido, de hidrocarburos, ha tenido muchas cargas fiscales, a lo que se suma todo el tema de las prohibiciones y limitaciones que tiene, por ejemplo, en contratos nuevos y demás. ¿Se deben mantener estas cargas fiscales en este escenario tan complejo, sobre todo cuando las cuentas del gobierno tampoco están dando? Bueno, pues hablar del tema fiscal es un tema bastante amplio y álgido que tiene pues muchas partes. No quisiera detenerme tanto tiempo ahí, pero sí quisiera decir que para mí esto tiene que ver mucho con respecto al impacto ambiental. Es un poco como los impuestos saludables. Yo sí creo que tiene que haber impuestos, digamos, cuando uno está generando mayor huella de carbono. Ahora, a mí me parece que, por ejemplo, cuando hablamos del gas, el gas es un hidrocarburo que tiene una huella relativamente baja. ¿Sí? Nosotros miramos, pues, por ejemplo, si comparamos el gas con el diésel, pues contamina un 40% menos, o con el combustible normal un 25% menos. Entonces, sí me parece que allí podríamos, digamos, tener consideraciones diferentes o especiales. Pero sí debe haber, sobre todo, y esto sí lo ha hecho el gobierno, incentivos para las fuentes no convencionales. Entonces nosotros vemos el 50% de descuento en la renta. Yo misma, ahorita que estaban hablando del SAF, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo había puesto un artículo para incentivar el mercado del SAF, que me parece pues un mercado supremamente importante por, como lo explicaba hace poco, y es que por nuestra posición geográfica, etcétera. Entonces sí creo que ha habido, digamos, incentivos financieros y tributarios. Está el tema aduanero, que también las fuentes no convencionales tienen incentivos aduaneros, y creo que podríamos hacer más. Sin embargo, cuando nosotros miramos, por ejemplo, cuál es el EBITDA del sector de hidrocarburos comparado a otro tipo de industrias, pues yo sí creo que puede tener unos costos fiscales más altos que otro tipo, digamos, de industria, sobre todo teniendo en cuenta el impacto ambiental. Gracias, doctora Pizarro. Doctor Name, ¿sí se deben mantener esas presiones y esas cargas fiscales al sector? Mire, lo que hizo el gobierno fue meterse un tiro en el pie. El gobierno le ha puesto carga fiscal, como lo dijo la representante Pizarro, con el pensamiento de ponerle más impuestos al sector de los hidrocarburos porque contamina o porque de pronto en la mente de muchas personas cree que este es un sector que levita es muy grande y que gana más que todo el mundo y que debe ser castigado. Lo que ha ocurrido con eso es que se ha alejado la inversión, porque ciegamente hemos pensado nosotros los colombianos que no hay otros mercados, que no hay otros sectores. Entonces, una empresa, ¿qué va a invertir en Colombia? Sencillamente voltea y va a Ecuador y el gobierno de Ecuador le dice, vengan que yo les bajo los impuestos, vengan que yo los incentivo, vengan que aquí ya que yo no les pongo en contra a los sectores sociales, vengan que yo no hago paz total, ¿sí? Y cuando uno comienza a tomar esas decisiones entonces sencillamente uno recibe plata de este sector, porque ese es lo otro que ha pasado aquí. No sé qué estaba pensando el gobierno, atacando al sector que le está dando la caja, que es la que le mete la plata en el bolsillo a Hacienda Pública. Y como
se atacó a este sector tanto en estos 3 años, sencillamente ahora se están viendo las consecuencias. Cada día Ecopetrol, que es el mayor aportante a Hacienda Pública, deja de entregar menos dividendos. ¿Quién es el verdadero dueño de Ecopetrol? El gobierno nacional. Porque los minoritarios, que son los colombianos o algunos fondos de pensiones, tienen un 10, un 15%. Pero el gobierno, o sea, nosotros los colombianos, tenemos un 80%, somos los dueños de Ecopetrol. Y hoy se les entrega menos dividendos a sus socios, por lo tanto reciben menos dividendos a Hacienda Pública. ¿Quiénes son los afectados? Todos los programas sociales. Ustedes no se han dado cuenta que este gobierno le ha fallado todo lo que prometió a esos sectores sociales. A la primera línea le dijo que les iba a quitar los intereses del ICETEX. Pues lo que no solamente no le quitaron los intereses al ICETEX, sino que le quitaron los préstamos. Por ahí escuché al futuro candidato presidencial del petrismo, el doctor Bolívar, anunciando que iba a quitar muchos sectores sociales o muchos auxilios que le daba a sectores sociales. ¿Y por qué? Porque el gobierno no tiene plata. ¿Y por qué hoy tenemos este problema tan grave que yo quiero decírtelo aquí? Porque de pronto no me lo vas a preguntar, pero no me puedo bajar de aquí sin decirlo públicamente para que mañana salgan los medios de comunicación. ¿Por qué tenemos el problema tan grave de los subsidios que va a quebrar a las empresas distribuidoras? Porque el gobierno no tiene plata. Pero mire hasta dónde ha llegado toda esta política de atacar a la minería y atacar a todos el petróleo, al gas. Para este año, si estamos preocupados por los subsidios que deben del 2024, para este año no hay un solo peso presupuestado en el presupuesto general de la Nación para subsidios. Para subsidios. No hemos hablado de ese tema. Este tema sí es grave. Los otros están causados. Los pagarán mañana, los pagarán dentro de un mes, pero los van a pagar. No sé qué va a pasar este año sin subsidios al estrato 1, 2 y 3. Me gustaría hacer esta pregunta públicamente. No sé cómo se llamará el nuevo ministro de Hacienda. Cambian ministro de Hacienda cada 3 meses, cada 4 meses. Entonces lo voy a decir genéricamente. Señor ministro de Hacienda que va a llegar, usted va a aceptar que al estrato 1, 2 y 3 de Colombia le suba en un 80% el recibo de luz. Ojalá el día que se posesione, favor, contéstele a los colombianos que la mayoría de todos los usuarios eléctricos del estrato 1, 2 y 3, sí le vamos a subir el 80% del recibo este año. Ya íbamos para allá, pero bueno, me chuvió. Doctor Villamizar, el tema fiscal, ¿sí aguanta más carga fiscal el sector de hidrocarburos particularmente? Yo tengo un gran amigo representante a la Cámara que tiene un dicho un poco jocoso. A este gobierno le gusta la leche, pero no la vaca. Y es cierto. A este gobierno le encantan las regalías, pero no el sector que la genera. Y entonces ha hecho todo lo posible para acabar con el sector. Desde asusar a las comunidades para que se vayan en contra de los proyectos hasta ponerle mayores cargas impositivas. Por supuesto que hay países que facilitan el ejercicio de este sector en materia impositiva. Pero también hay algo claro que hay que decir. Gracias a Dios, este gobierno no dura para siempre. Como decimos en mi tierra, ya les falta 2 Semanas Santas. Y una de esas está por cumplirse ahorita. Y yo lo digo porque el sector no debe pensar en irse de Colombia. Debe pensar en qué va a pasar en el 2026 para cambiar el futuro de Colombia. Y este ejercicio que ustedes están haciendo
con un sinnúmero de dificultades. Hoy me sentaba en una reunión y les decía, díganme, ¿cuál es el porcentaje de utilidad de ese negocio en particular del sector? Y al principio se preocuparon pensando que les iba a decir es que se están volviendo multimillonarios. Es que a veces hay cosas tan importantes que la comunidad no entiende porque el discurso ha sido otro. Y es que los megarricos están en el sector de hidrocarburos. Me sentaba con un empresario a almorzar de casualidad y me decía, cuando empezaron a hablar de la distribución de gas, le dijeron a los colombianos, el gas en prioridad va a ser para las familias colombianas. Y entonces todos los colombianos dijimos, uy, qué tranquilidad, vamos a tener gas en la casa. ¿Y cómo paga el gas esa persona que trabaja en la industria? A la que no le va a llegar gas para producir. Entonces aquí el discurso, volvemos a lo mismo, de la ideología tiene que ir con una base sustentable. Usted no puede seguir atacando, no solo en este sector, en todos. Acaba de hundirse una reforma laboral, gracias a Dios, y a 8 senadores. Y la gente acusa a los que estábamos de acuerdo con el hundimiento de esclavistas, lo acusan los amigos de este gobierno. Y yo me pregunto, ¿ustedes, este sector, deja de pagar alguna obligación laboral de sus empleados? Creo que no. Si no, no podrían estar en el sector. Pero el que sí la deja de pagar es el señor de la panadería de barrio. Porque no tiene cómo pagarla, porque el día que la empiece a pagar seguramente le toca cerrar la panadería. Esas discusiones no llegan aquí. Porque las narrativas de la izquierda de este país han sido mejor acomodadas y han tenido mayor comunicación que la nuestra. Así que yo creo que efectivamente hay que abrirle un mejor espacio al sector de hidrocarburos. Así que yo espero que el próximo presidente de la República sea un poco más generoso con el sector de hidrocarburos. Por supuesto, tienen que haber obligaciones. Y yo recalco el tema de PVC, porque creo que ahí hay un inconveniente muy grande en las obligaciones de inversión que tiene que hacer este sector. Que habrá que reglamentarlas, sí. Hay que hacerlas, las comunidades tienen que beneficiarse. Pero no pueden seguir parando proyectos para beneficio de un país, para tranquilidad de un país. Gracias, doctor Villamizar. Pasemos un poco al sector de energía. Y obviamente es el que nos preocupa muchísimo por lo que pasó hace 30 años. Muchos de ustedes, hay muchos caras jóvenes que seguramente no padecieron el racionamiento de energía y ni lo vivieron, pero creo que eso es un tema muy grave y esta mañana fue la segunda palabra que no se debe tocar mucho, que es el apagón. Y el tema del apagón viene de dos maneras, el apagón financiero que han denunciado las distribuidoras y un apagón operativo en donde uno ve que las dos curvas se empiezan a acercar, la de oferta y la de la demanda. Y en cualquier momento pues vamos a tener una situación en donde no se va a poder ni siquiera hacer mantenimiento de una planta porque seguramente vamos a tener que apagar algo, alguna cosa tendría que apagarse. ¿Qué hacer desde el Congreso para que esto no pase, de que las distribuidoras puedan pagar sus subsidios, puedan cobrar sus subsidios, pero que también haya una fortaleza operativa para tener la energía que vamos a necesitar en el futuro y que ese fantasma del apagón no aparezca? Doctora Pizarro. Yo quisiera, es que como me toca aquí responder por toda la izquierda latinoamericana, se me dificulta un poquito, entonces quisiera tomarme un minuto para, digamos, hacer algunas claridades con respecto a algunas cosas que se dijeron. Yo creo que lo responsable con las empresas que trabajan en el sector de hidrocarburos es incitarlas a que se acelere el tema de la transición, porque es que nosotros somos supremamente dependientes económicamente de este sector.
El 23% de nuestras exportaciones dependen de los hidrocarburos. Ahora, ¿qué va a pasar? Digamos que no en 7 años, digamos que en menos, porque si usamos fracking, entonces ya no son 7 años porque sacamos el gas más rápido. Pero ¿qué va a pasar cuando nos estemos acercando al fin de nuestras reservas de hidrocarburos? ¿Qué va a pasar con este sector? Porque es que yo creo que eso es lo importante. Nosotros deberíamos estar hablando de cómo este sector va a ser el que va a liderar, por ejemplo, el sector nuclear o eólico o etcétera, pues digamos, de generación de energía. Y a mí me parece que esa es una conversación difícil, necesaria, que creo que además el sector realmente sí ha enfrentado, y pues hemos tenido, por ejemplo, hoy importantes discusiones como la de la inteligencia artificial, que necesita muchísima más generación, por ejemplo, de lo que estamos pues acostumbrados, y que seguro va a poner aún más en jaque la seguridad energética que tenemos hasta el momento. Entonces a mí sí me parece que esta es una discusión fundamental y que pues no es un tema ideológico, es que son productos no renovables, y eso es algo que nosotros tenemos que realmente entender. Con respecto al tema de aire y de la energía en la costa, También sí, hace parte de todo el tema de lo que está pasando. De lo que está pasando. Con algunas térmicas he tenido la oportunidad de hacer 2 mesas técnicas acerca, pues digamos, de lo que se les adeuda, que en este momento es bastante. Y el gobierno hasta la semana pasada ha sido muy claro que sí va a responderle con pues el dinero que la empresa Aire le adeuda a las térmicas. Ahora, el superintendente de Servicios Públicos sacó un comunicado la semana pasada diciendo que las hidroeléctricas no están, digamos, tienen mayor disponibilidad eléctrica de la que se está ofertando. Y hace un llamado a la solidaridad, pidiéndole a las hidroeléctricas que pues pongan en el mercado toda esa energía que tienen disponible. Claro, esta es una solución que cuando hay lluvias pues es fácil de tomar, pero definitivamente creo que en periodos de sequía pues las térmicas se vuelven sumamente importantes y necesarias para el país, y no sé si ese mismo llamamiento, este mismo decreto comunicado que hizo la superintendencia serviría en tiempos, digamos, de escasez, o sea, en términos de sequía, teniendo en cuenta que somos supremamente dependientes de las hidroeléctricas. Pero pues creo que el gobierno sí va a tener que tener una solución, y me imagino que la tiene para momentos de sequía. Gracias, doctora Villamizar. Doctor Name, ¿qué pasa con la energía? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Bueno, yo primero quiero, en mi propio turno, decirle algo a María del Mar. Cuando yo hice la ley 1715 y la ley de transición energética, la hice para hacer una transición energética justa. Eso no se hace de un momento a otro, o es que mañana ya tenemos transición energética. Nosotros tenemos que aprender de los errores que han cometido países como Alemania, que después de hacer unos anuncios que estaban generando con el 100% de energía eólica, se está devolviendo al carbón. Y a la nuclear. Sí, y a la nuclear, Francia. Entonces yo lo que te digo es, sí, hagamos una transición energética, y me robo una palabra de ustedes, justa, pero vamos a hacerlo como se debe hacer, porque no se puede hacer como lo han intentado hacer aquí. En este momento hemos perdido demasiado tiempo. Pero quiero decirte una cosa, porque me gusta ponerle cifras. A los generadores térmicos, que son los héroes, y yo le pongo esa palabra, porque cumplieron y le dieron a los colombianos la energía cuando hubo una sequía muy importante a este país, se le debe más de 150 millones de dólares. Y el señor superintendente de Servicios Públicos irresponsablemente no ha querido pedir la plata para el fondo. Entonces,
Si aquí llegamos a tener otra sequía o un veranillo, ¿cómo le vamos a exigir a esas empresas termoeléctricas que vuelvan a meter 100, 200 millones de dólares? Son empresas privadas que se van a ir a la quiebra si no cumplimos con esos pagos. Hay que ser responsable, este gobierno tiene que ser responsable, no puede seguir jugando con esos temas. Lo otro, los subsidios, que lo acabo de decir ahorita, el tema de los subsidios, representante, es un tema muy grave. Bichada se apagó. ¿Por qué se apagó Bichada? Un departamento pequeño, un problema pequeño, un problema de 7.000, 8.000 millones de pesos. Porque es que en el departamento del Bichada, el estrato 1, 2 y 3, es el 95% de la población. Y si a la generadora que está allá, que genera con productos desechables, una cosa muy maderable del desecho, que es una cosa muy loable, no le pagan, pues no puede generar. Entonces aquí tenemos un problema muy sensible. ¿Qué necesitamos hacer? Planificar, pagar los subsidios, pagarle a los generadores, mandar señales al mercado que vamos a cumplir, que somos responsables, que tienen seguridad empresarial, sacar esa subasta urgentemente, bien planificada, pero también decirle al superintendente de servicios públicos, sea responsable, señor superintendente, pague las deudas. Usted intervino aire, usted es el dueño o momentáneo, si se llama, de una empresa. Usted es el patrón. Pague sus deudas para que esa empresa le pueda pagar a los proveedores, a los empleados y todas las deudas que se tienen. Gracias, doctor Name. Doctor Villamizar. Está jugando de local. Yo creo que las intervenciones de este gobierno es todo lo que está mal. O más bien, este gobierno es todo lo que está mal. Intervino salud y ya sabemos cómo estamos con los medicamentos. Intervino aire y yo tengo otra cifra, doctor Name, de más de 300 millones de dólares que se les debe a las generadoras. Con un ministro totalmente irresponsable el que salió. Este apenas se está estrenando. Un ministro que ha querido engañar hasta el gobierno. Porque cuando le preguntamos cómo había sido la ejecución del ministerio el año anterior, dijo que se había ejecutado el 100% de los subsidios. Y la gran mayoría de empresas se les ha pagado hasta marzo del año pasado. Aquí casi que uno podría decir que es una falsedad en documento público por parte de Andrés Camacho. Pero eso no soluciona finalmente el problema. El problema efectivamente tiene que solucionarse con que el gobierno pague los subsidios y permita que esta intervención se ponga al día. Hay que llegar a un día cero, donde de la mano del operador se normalicen las redes, se paguen las deudas y también se genere desde el Congreso de la República un proyecto que aumente los subsidios de acuerdo a los pisos térmicos. O si no, cualquier empresa se va a volver inviable, la gente no va a tener cómo pagarlo. Pero tampoco podemos seguir siendo permisivos con las irregularidades que se hacen con las pérdidas técnicas, no técnicas. Así que yo sí siento que aquí viene la mezcla de muchos factores. El problema es si lo quieren hacer o no. No hay ninguna explicación cuando el superintendente que es del gobierno, el ministro de Hacienda que es del gobierno, el ministro de Minas que es del gobierno, entienden que hay que pagar los subsidios pero no los pagan. No hay ninguna explicación para que salgan a decir que eso no lo pagan porque no pasó la reforma tributaria cuando dejaron de ejecutar 130 billones de pesos el año pasado. Entonces, ¿dónde está la plata? Parece que estuvieran jugando más a generar un caos en donde por supuesto ellos saben moverse de la mejor manera,
para casi que arrodillar no solo al sector, sino a los usuarios. Acá hay preguntas de profundidad, no solo cómo se supera, es por qué no se ha superado si la solución la tienen ellos en la mano. ¿Por qué el gobierno nacional no ha pagado los subsidios? ¿Por qué el agente interventor, que era este ministro que se paró acá a decir que tenía 2 líneas rojas en las cuales no iba a hablar con el sector de hidrocarburos? ¿A qué viene acá si no va a hablar de nuevos contratos de exploración y explotación? ¿A qué viene acá si no va a hablar de fracking? ¿Por qué ellos que tienen la solución no han solucionado? Perdónenme, la solución no la tenemos nosotros en el Congreso. O por lo menos en los 6 años que yo llevo entiendo que nosotros no manejamos presupuesto. Ellos sí. Entonces la pregunta no es cómo solucionamos, es cuándo van a solucionar, porque son unos irresponsables. Y nosotros que nos hemos dedicado a hacer oposición al gobierno lo hemos hecho de manera responsable. Yo quisiera aplaudir las cosas bien de este gobierno, que son muy pocas, por no decir que nulas, porque no las encontramos. Pero hoy tiene el país en un caos energético, en un caos de salud, en un caos de seguridad, que la gente ya no tiene para dónde minar. Y vuelvo a repetirlo, por favor, señores del sector, empresas, vuelvan el diálogo mucho más digerible para la gente. Mientras la gente no entienda que cada decisión del gobierno le va a afectar el bolsillo, se va a volver un problema. Me dijeron que personas que habían estado toda la discusión en contra del fracking, hoy están diciendo que hay que volver a hablar del fracking. Y yo le decía de manera jocosa a un amigo geólogo, porque se dieron cuenta que la afectación es llenar su nevera. Si no hay fracking se acaba el sector, señores. Es así de sencillo. Y todos los empleos que generan del sector empiezan a reducirse. Así que yo sí creo que hay una irresponsabilidad del gobierno que nos tiene sumidos en esta crisis. Y por supuesto siento que no hay cómo tampoco de parte del gobierno una solución clara a corto y a mediano plazo. Solamente generar caos. Muchas gracias, doctor Villamizar. Bueno, ya tenemos que cortar, me quedo viendo la interpelación. Muchísimas gracias a ustedes, a los panelistas por haber participado y los invitamos a que continúen con la agenda que ya se está apretando el tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos.